Excelente, pues vamos a iniciar. Eh, para los que no me conocen, les doy un poquito más de detalle. La realidad es que llevamos trabajando en temas de desarrollo humano y en temas también de cultura desde hace ya más de 17 años. Entonces hemos trabajado con múltiples industrias a nivel Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces me da mucho placer estar con ustedes y compartir un poco de la experiencia, porque al final lo más interesante, más allá de lo técnico, es todas las experiencias que hemos ido compartiendo con nuestros clientes y con la gente con las que nos ha tocado trabajar. Y espero mucha participación de su parte en esta sesión con sus comentarios a través del chat, porque justo eso es lo que va a enriquecer la sesión, el que vayamos participando y compartiendo más experiencias. Entonces, pregunta básica por la que vamos a arrancar. ¿Qué es una regla? Cuéntenme, espero sus respuestas por el chat. Todos en nuestras organizaciones tenemos reglas sociales, incluso en casa podemos tener reglas claramente establecidas y súper alineadas dependiendo de lo que queramos lograr. Entonces, ¿cuál sería la definición exacta de una regla? Y Gerardo por ahí me cuenta algo que debamos de cumplir sí o sí. ¿Quién más? Conducta a cumplir, gracias Javier. Espero un par de definiciones más y me muevo. Un requisito para alcanzar un objetivo, gracias Jorge Luis. Y José Manuel me dice un direccionamiento u orientación. Me voy a ir al concepto básico. Y esto es por generalidad, porque en efecto hay reglas dependiendo un poco hacia el entorno social, hacia el entorno laboral, etcétera. Pero una regla es una norma o un principio que precisamente nos indica cómo deben realizarse las cosas o cómo debemos comportarnos en una situación determinada. Entonces, aquí les pregunto, ¿qué tanto han trabajado en términos de seguridad en que la gente sepa las reglas? Casi todo el enfoque cuando trabajamos en seguridad se trata de comunicar las reglas hacia la organización, a que el personal las domine. Y lo que les voy a preguntar ahora es aquello que debemos cumplir, dice Jorge Luis, muchas gracias, un direccionamiento o orientación. Pues básicamente están muy alineados. Y lo que les iba a preguntar es, ¿cuántas veces les ha pasado que la gente tiene memorizadas las reglas? Y en las organizaciones donde tenemos reglas de oro, reglas que salvan vidas, según el nombre que les pones, la gente se las sabe literal de memoria y las recita como si fueran una poesía, una oración sin equivocación alguna. Se las saben, pero, y aquí es donde viene el pero, no las cumplen. ¿Les ha pasado esto? Que la gente sí sabe las reglas, pero no las cumple. Ya estoy viendo allá a José Manuel asintiendo en la cámara. Nos pasa a todos. ¿Y saben qué? Es una de las razones principales por las cuales trabajamos con nuestros clientes en casi todos nuestros proyectos. Cuando llegamos a trabajar cultura en una organización, la mayor parte de las veces llegamos con el departamento de seguridad o con el departamento de recursos humanos, capital humano, como se llame esa organización, o en la organización en la que estemos. Y lo que nos dicen es, ya intentamos todo y parece que la gente no entiende. Parece que de verdad la gente hasta se quiere lastimar. Y esto es porque no nos cabe en la cabeza que cuando llegas y haces una observación de seguridad, haya una persona que incluso te pueda decir, ya sé, me equivoqué en esto, la regla dice esto, y su comportamiento vaya contrario a lo que dice la regla. No nos cabe en la cabeza y es porque es una falta de congruencia o de coherencia. Pero la pregunta es, ¿por qué si la gente es consciente y lo tiene claro, lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue tomando decisiones que los ponen en riesgo? Vamos a ver ahora un ejemplo muy claro. Les pregunto y les pido nuevamente que me contesten por el chat. ¿Cuáles son las reglas generales para manejar motocicleta? Y digo generales
porque sé que tengo una comunidad de diferentes países y puede ser que el reglamento de tránsito tenga ahí sus variaciones según el país, pero en general, ¿cuáles son las reglas para manejar motocicleta? Y algunas incluso pueden no estar en el reglamento de tránsito, pero son las reglas sociales. Todos sabemos que así debe ser. Cuéntenme, ¿cuáles son? Tener licencia, básico. Se supone que si no tenemos licencia de manejo no podríamos tener un vehículo de cualquier manera que tenga que ser conducido. Entonces, licencia, usar casco, gracias, chaleco, luces, entre otras, licencia, manejo a la defensiva, uso de casco, portar reflejante, no rebasar por la derecha, usar casco, traer chaleco reflejante, usar EPP, mantenimiento a la motocicleta, gracias, porque luego a veces vemos cada vehículo en las calles que ya no debería estar transitando, y no solo motocicletas, sino de todo tipo. Saber el reglamento referente al manejo de un vehículo de dos ruedas, uso de placas. Bueno, una de las reglas principales que en México no se cumple, para los que no son de México les cuento, es que, y sobre todo en la ciudad, el tránsito es muy, muy pesado. Hay mucho tránsito en las calles, así que el manejo es lento y las motocicletas deciden abrir carriles que no existen, se pasan entre los coches y esta es una regla básica. En teoría deberían utilizar los carriles como el resto de los vehículos, pero esto no sucede y no importa si es por la derecha o es por la izquierda, como conductor de auto estamos en un riesgo potencial de atropellarlos constantemente, porque la realidad es que se mueven por cualquiera de los espacios que hay entre los carriles de las avenidas. Entonces salen de tu zona de visión. En muchas ocasiones, cuando tú intentas cambiar de carril de manera correcta en el vehículo, ellos salen de la nada entre carriles. Entonces, creo que las reglas las tenemos claras. Todos sabemos que hay un reglamento, que hay cosas básicas que hacer. Por aquí también decía que tengan placas, es cierto, hay muchas motocicletas sin placas, creo que cada vez menos en México, pero también hay muchas motocicletas sin placas. Te voy a poner ahora un video y quiero que se enfoquen, por favor, en identificar las reglas no escritas que suceden en el video. Ahí les va. ¿Qué reglas no escritas vieron, equipo? Cuéntenme por el chat. La cultura que le enseñamos o que le enseñas a tus hijos. ¿Qué más? Ay, voy a pasar ahí la slide. ¿Cuál otra? Algunas tienen que ver con lo que como sociedad establecemos como regla, aunque no necesariamente sean parte de los reglamentos. Dinora nos dice modelar con el ejemplo. Les voy a ir poniendo algunas. Regla no escrita.
Utilizar motocicleta es sinónimo de admiración, de valentía, un poco de alguien que le gusta la adrenalina. ¿Vieron la cara de admiración del niño al ver a papá salir y empezar a subirse y prepararse para la motocicleta? Al final, el que alguien tenga una motocicleta es símbolo de admiración. Y entre adultos, ¿cuántos no terminan comprándose motocicleta en una edad ya por ahí rebasados los 40? O sea, es hasta como un logro. Regla no escrita. ¿Qué otra regla no escrita vimos? El casco lo puedes traer colgando en el brazo y no ponértelo, como si no fuera obligatorio. Esa es una regla no escrita, y yo les pregunto cuántas veces no han visto en la calle a N número de motociclistas, uno, sin casco, o sea, ni siquiera lo traen, o dos, efectivamente con el casco en el brazo, o amarrado atrás del portabultos de la moto cuando son de estas motocicletas que traen ahí el portabultos atrás. Y luego otra regla no escrita, y esa, tristemente, en todas las intervenciones que hago con la gente en las organizaciones y pregunto quién maneja motocicleta, muchas veces me han respondido, es que con el casco no se siente la misma adrenalina al manejo. Otra regla no escrita. O sea, para sentir la adrenalina hay que ir sin casco para sentir el aire, la libertad. Siguiente regla no escrita. Manejar motocicleta es igual o sinónimo a alta velocidad. Quien tiene motocicleta lo que siente es que puede ir a alta velocidad. La razón por la cual se ha incrementado en todas las ciudades el uso de motocicleta es porque se vuelve más práctico para liberar el tráfico y para poder ir más rápido. Fíjense cómo todas estas reglas no escritas terminan afectando el comportamiento del ser humano. Y por supuesto hay cosas que cuando modelas con el ejemplo y tratándose de casos como el del video, te van generando aprendizajes y creencias desde niño que después es completamente complicado y requiere de mucho trabajo modificar. ¿Por qué? ¿Cómo funciona nuestro cerebro respecto a qué dicta nuestro comportamiento? Punto número 1. El cerebro tiene una parte que es observable y el comportamiento al final se ve reflejado en acciones. No me pongo el casco, voy a alta velocidad. Y también lo que podemos ver o lo que es observable es la emoción de la gente. ¿En qué sentido? Pues la adrenalina realmente me llena de energía, me hace muy feliz tener mi motocicleta y todo relacionado hacia el ejemplo del video. Pero en nuestras organizaciones vemos exactamente lo mismo. Gente que sabe sí las reglas, pero que termina tomando acciones contrarias, quitándose el EPP todo el tiempo, que se enoja incluso, es que yo no sé a quién se le ocurrió que podíamos usar tanto EPP, que no han hecho pruebas, que no se dan cuenta que pesa muchísimo, porque ahora tengo que usar casco, careta, etcétera, es incómodo, me gustaría que el gerente de seguridad viniera y anduviera las 8 horas laborales con esto, y hay este enojo. Entonces, se ven las emociones, pero hay una parte del comportamiento que es cero observable. Y sin embargo, es el que motiva realmente el cómo la gente actúa. ¿Cuál es? 1, aprendizaje. Y el aprendizaje puede venir de el ejemplo del niño. Mi papá toda la vida manejó sin casco y nunca le pasó nada. Porque en el caso del video hay un accidente. Pero en la realidad operativa, la gente y sobre todo la que presenta más resistencia a los cambios cuando de reglas de seguridad se trata es la gente que operó de diferente forma en la organización desde hace muchos años. Si se dan cuenta, la mayoría de las veces quienes presentan resistencia es la gente que tiene más antigüedad. Y no es un tema de que sean necios o que ya tengan la copa medio llena y ya no puedan aprender, o todos los dichos que aprendamos, ¿no? Como chango viejo no aprende maroma nueva. No es eso. El punto es que su aprendizaje está en que se podía operar de diferente forma
Y sobre todo si a ellos o a su área nunca les pasó nada, su aprendizaje está en que es posible operar de esa manera. ¿Qué otra cosa existe? Las creencias y el entorno. ¿Qué es lo que va fomentando la manera en la que actuamos? Imagínate que este niño en el futuro, después de haber vivido la fatalidad de su papá y entendiendo que fue por no usar casco, tal vez la creencia que se posicione en su cabeza sea: el casco le pudo haber salvado la vida, y llevarlo a un comportamiento positivo donde por siempre va a utilizar el casco. Pero también puede generar una creencia de: cuando te toca, y a mi papá le tocó. Y yo lo vi muchas otras veces manejar sin casco y nunca le pasó nada. Lo que pasa es que ese día se topó con un borracho que no lo vio, y entonces es mucho más fácil responsabilizar a un tercero. Pero todas estas creencias se van formando en nuestra mente. Y entonces, cuando se trata de nuestro personal operativo, ellos van generando creencias donde incluso de qué manera se toman las decisiones en el liderazgo puede tirar por completo una estrategia de seguridad. Claro, ahora sí están haciendo algo los de seguridad, porque como acabamos de tener un incidente en respuesta a esto, claro, ellos dicen que la seguridad es primero, pero cuando se trata de números y de sacar la operación en el negocio, nos dicen que hagamos lo que tengamos que hacer para sacar los resultados. Y entonces la creencia que se genera es: la seguridad no es importante, a la organización no le importamos, esto fue una decisión arbitraria del nuevo líder. Muchísimas creencias que van generando resistencia a la seguridad. Y luego está el entorno. Y esta parte me encanta porque aquí específicamente es ya donde operativamente surgen las reglas no escritas. ¿Qué es lo que realmente hacemos en el día a día? Cuando se trata de una emergencia, ¿qué es lo primero, o un paro en la producción? ¿Qué es lo primero que llegamos a preguntarle a la gente? ¿Hay algún riesgo? ¿Por qué paramos? ¿Podemos hacer algo para resolverlo? ¿O llegamos a preguntar: ¿quién fue? ¿Ahora quién se equivocó? Porque dependiendo de lo que preguntamos, es la regla no escrita que seteamos. Si lo primero que llegamos a hacer es a buscar un culpable, o si lo primero que llegamos a hacer es precisamente a preguntar qué estuvo mal, la gente, la regla no escrita va a ser: aquí lo que importa es el resultado, la seguridad no. 2, quien se equivoca es castigado. Y 3, pues mejor ocultemos quién se equivocó, porque si no la consecuencia es grave. Y ahí es donde están estas reglas no escritas que hacen que la gente se comporte como se comporta. No es que la gente no entienda, no es que la gente se quiera lastimar, es que nosotros en el día a día operativo vamos seteando un marco de acción que hace que la gente actúe de esa manera. Por eso es que la gente oculta de pronto cuando tienen incluso incidentes. Hay organizaciones donde los accidentes parece que tienen pocos, pero no es que tengan pocos. Lo que pasa es que la gente no los reporta y no hay un registro de ellos. Y esto habla del tipo de cultura y de las reglas no escritas que existen en las organizaciones. Ahora, ¿cuál es el tema o el problema de las reglas no escritas? Pues básicamente que conectan completa y directamente con la cultura. Les pregunto ahora, ¿qué es cultura? Ayúdenme con sus respuestas a través del chat. Si no tengo la definición clara de qué es cultura, no quiero tampoco eso. Cuéntenme qué factores influyen o qué cosas terminan formando la cultura de una organización, y específicamente la cultura de seguridad. Por ahí Juan José me dice costumbres y creencias. Un
conjunto de creencias y acciones, dice Javier. Ok, ¿alguien más? Forma de hacer las cosas, gracias Jesús. Bien, si la cultura entonces son costumbres, comportamientos, la forma de hacer las cosas, la creencia que tiene la gente, y por ahí me ponen dos más que dice por ahí Jorge Luis, comportamiento que tiene sin ser obligado. Gracias, es el comportamiento genuino de la gente, no el que dicta las reglas, sino el que tú eliges desde tu propia convicción y conciencia que vas a tener. Araceli me pone la definición súper clarita: conjunto de conocimientos, creencias, valores y costumbres, tradiciones, normas y formas de vida que comparten las personas de una sociedad o grupo. Hay muchísimas definiciones. Mientras leo las que ustedes me ponen, les pongo la que es general y básicamente tiene que ver con la que me pone por ahí Araceli. Y ustedes me dicen: la transmisión de creencias y conocimientos, los comportamientos que hacemos todos los días, los hábitos diarios, la educación correcta al realizar actividades y comportamientos. Bueno, pues precisamente la cultura es eso, el conjunto de valores, creencias, costumbres, conocimientos, normas, la forma de vida que se comparten entre los miembros de una sociedad y que se transmiten de generación en generación. Por lo tanto, ¿dónde está la relevancia de las reglas no escritas? Pues está en que son las reglas no escritas las que precisamente radican en los valores de la gente, en sus creencias, en las costumbres, en la forma que operamos. Por lo tanto, las reglas no escritas son las que dictaminan la cultura de la organización, porque no solamente se comparten como sociedad, también se comparten organizacionalmente. Y por lo tanto es lo que hace, dependiendo de la organización, que la gente siga teniendo comportamientos inseguros, sin consecuencias y siga accidentando. ¿Y saben cuál es el tema de esto? Que lo seteamos todos. Porque ¿quién hace a una organización? ¿Qué hacen las personas, incluidos nosotros? Así que cada vez que señalamos un comportamiento inseguro en la organización, lo que deberíamos, y esta analogía me gusta muchísimo y la utiliza mucho mi coach conmigo, y me dice: cuando tú señalas algo, lo voy a poner aquí enfrente de mi cara para que no se borre con el fondo, apuntas un dedo hacia adelante, pero los otros tres apuntan hacia ti. Entonces, cuando señalamos un elemento de la cultura que es riesgosa, un elemento de la cultura donde la gente no entiende, donde parece que la gente se quiere lastimar, deberíamos estar analizando hacia adentro, uno, como organización, ¿qué estamos haciendo para fomentar estos comportamientos inseguros en la gente? ¿Qué detona que la gente termine tomando decisiones que van en contra de las reglas? Dos, si soy líder, como líder, ¿qué estoy haciendo yo para fomentar este tipo de comportamientos en la gente? ¿Mis mensajes están siendo congruentes? Como en el video, estoy modelando con el ejemplo, porque básicamente el video me encantó utilizarlo porque es un reflejo claro de las reglas escritas y no escritas, pero también porque en las organizaciones el liderazgo, el rol que juega con los equipos de trabajo es justo este, como un rol paternal de quien dice qué sí está permitido hacer, qué no, hacia dónde enfocarte, hacia dónde va el negocio, hacia dónde va la instrucción, y la gente sigue ese modelo de comportamiento. Entonces, ya dije uno de los dedos, como organización que estoy fomentando yo. Perdón, sí, como organización que estoy fomentando yo como organización para que la gente actúe. Segundo dedo, si soy o tengo un rol de liderazgo como líder, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente crea que puede actuar de esta forma? Y el tercer dedo, aunque no tengas un rol de liderazgo, es cuántas veces yo he fomentado, he sido partícipe de estas creencias que van en contra de seguridad. ¿Cuántas veces yo, cuando se trata de una iniciativa de la organización, también he repetido y reforzado la creencia de sí, claro, dicen que la seguridad es primero,
pero no es cierto. Sí, bueno, los accidentes se pueden prevenir, pero no todos. De manera personal, ¿cómo yo estoy siendo partícipe de estas creencias, costumbres y conocimientos no escritos que están fomentando que la gente actúe de esa forma? Y sobre todo porque bien lo dice aquí eh, el concepto o la definición. La cultura se transmite de generación en generación. Y esta parte la refuerzo muchísimo porque en la mayoría de las organizaciones hoy el argumento perfecto para decir por qué la seguridad está fallando es claro, es que está entrando una nueva generación. No, hombre, los chavitos de hoy no traen un nivel de conciencia, pero ni siquiera tantito marcado respecto a temas de seguridad. Para muchos es su primer trabajo, no saben ni qué hacer, no son conscientes del riesgo y si a eso le sumas que es la generación que le vale todo, que ya no le interesa nada, es por eso que estamos teniendo incidentes. Pues, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Puede ser un factor, sí, pero en la mayoría de los casos, la realidad es que la gente nueva, y precisamente porque traen limpio el cassette, y lo voy a decir así, llega y repite los comportamientos que ya existen en la organización. Ellos llegan y aprenden de los que ya están dentro. Por lo tanto, el comportamiento es parte de la cultura y es parte de la cultura que estamos haciendo los que ya estamos dentro de la organización. Así que aquí el enfoque no debería ser en el quién tiene la culpa o cuál es la razón. Es hoy, en nuestra realidad operativa, dónde están esos detonadores que hace que la gente se comporte de forma insegura, donde nosotros con nuestros mensajes, acciones que sí están en el día a día, estamos contradiciendo las reglas escritas y estamos poniendo sobre la mesa reglas no escritas. Muchas veces, cuando hay un incidente y lo que sucede es que le preguntas en la investigación a la gente qué pasó, por qué, pues no sé, a mí así me enseñaron desde el principio, ni siquiera sabía que se tenía que hacer de otra forma, o yo siempre lo había hecho así. La gente no es consciente en muchas ocasiones porque llega un que lo está haciendo de forma insegura. Y esa falta de conciencia es la que genera precisamente que las reglas no escritas tomen todavía más fortaleza. Bien, ejemplo, en otras conferencias, lo pongo para los que son nuevos en nuestras conferencias, si es que es la primera vez de alguien en alguna conferencia de cultura de Joy Moment. Bueno, este es el modelo de evolución simbiótica que utiliza Joy Moment. Y más que enfocarme en explicarles cada uno de los elementos, les voy a explicar cómo las reglas no escritas y qué clase de reglas no escritas afectan cada una de estas cosas o de estos elementos. Eh, para los nuevos, bueno, para hacer cultura en seguridad y generar una cultura preventiva, el modelo simbiótico está basado en que hay que trabajar de la misma persona, de la misma manera en la persona que en la organización, porque por eso se llama evolución simbiótica. Básicamente significa que no pueden crecer uno sin el otro. Y es que sin personas no hay organización, pero también sin negocio, pues no hay empleos que las personas puedan cubrir. Entonces, hay 8 elementos que trabajar para poder mejorar los resultados o los KPIs en seguridad y disminuir los riesgos en la organización. Del lado de la organización, sistemas. En general es que la organización tenga un sistema sólido. Pero ¿dónde están las reglas no escritas? Las reglas se hicieron para romperlas. Nadie las cumple. ¿Por qué el otro lo hace de tal forma y yo lo tengo
afección. Está ahí, la gente lo entiende. En el mejor de los, la mayoría de reglas no escritas está, aplícalo así cuando veas el de seguridad. El en turno le dice al operador, si ves que viene alguien de seguridad, subes la guarda, si ves que no está, lo puedes bajar. Y esto no es más que un hackeo al sistema que es tolerado en la organización y que básicamente habla de una regla no escrita. Voy a poner otro ejemplo simple porque van a decir, pues está muy grave, pues de qué organización está hablando. Les voy a poner uno más simple. ASTs. La regla no escrita es, tú hazle copy-paste al pasado, rapidito, porque esto de los ASTs, entre que lo elaboras, entre que lo revisan y alguien lo firma y te autorizan, es muy burocrático, se lleva mucho tiempo. Entonces, mira, para rapidito, hasta ya lo digitalizamos y lo automatizamos, entonces es hazle copy-paste en la computadora del anterior, no importa que la tarea sea medio diferente, mándalo a la autorización, al fin el líder ni lo va a leer y te lo va a terminar autorizando. Esto es una regla no escrita que tiene que ver con los análisis de seguridad de la tarea o los análisis previo a la tarea, dependiendo del nombre que le tengas. Es una práctica, es una regla no escrita y es la manera en la que se hacen en muchas organizaciones. Y ahí hay un gran riesgo tomado, porque el no hacer un análisis de riesgo de la tarea previo a hacerla habla de que estás en completa inconsciencia de lo que puede suceder y por lo tanto la gente termina accidentándose la mayor parte de las veces en actividades no rutinarias y de maneras muy absurdas. Entorno. Esto es básicamente lo que he venido diciendo, ¿no? Y aquí no me voy a profundizar mucho porque es lo que he hablado casi toda la conferencia y tiene que ver con qué cosas aceptamos como organización, qué estamos premiando o qué le reconocemos a la gente y qué cosas castigamos. Eso genera las reglas no escritas en el entorno. En el entorno físico, la infraestructura, a veces toleramos que haya condiciones inseguras y les ejecutamos ahí una medida de contención en las áreas de trabajo de la gente, y de aquí a que las resolvemos, la medida de contención se vuelve la normalidad. Porque no hay presupuesto, porque no hay tiempo, porque no hay prioridad, y al final la gente termina trabajando en condiciones inseguras. Y si la gente se da cuenta de que esta es la normalidad, ¿qué mensaje les estamos dando? Cuando luego después vamos y les decimos que la seguridad es primero. Incongruencia total. Reglas no escritas contra las reglas sí escritas, porque esta parte de la seguridad es primero, es un mensaje escrito y una regla que tenemos como ahora. Estaba diciendo, ¿qué mensajes damos? ¿Qué mensajes le damos a la gente? Incluso a veces algunas de nuestras iniciativas se contraponen entre ellas. Protección personal, los incidentes, pero cuando alguien, y además de ello, la realidad es que también nuestras iniciativas se terminan contraponiendo porque, bueno, pues establecemos el viernes como de relajamiento, y entonces el viernes está permitido no utilizar ciertos elementos del uniforme que para algunas personas terminan siendo equipo de protección personal. Se contraponen en el liderazgo, pues en esencia un ejemplo sería precisamente el que yo todo el tiempo como líder esté alentando o incluso seleccionando personas que actúan de manera insegura. Volvemos a otra posición. El mensaje que dejo aquí es, como líder, tú sácame la chamba, no importa cómo la saques. Ya la seguridad la vemos luego. Y entonces la regla no escrita es, dale prioridad a la operación y al resultado. No le des la prioridad a la seguridad. Y esto pasa muchísimas veces en las organizaciones. Me voy a ir ahora del lado de la persona. Como ya vimos y lo expliqué en el modelo de comportamiento, la gente tiene creencias
muy fuertes que van en contra de la seguridad y a veces son reglas muy sencillas, creencias muy sencillas que generan reglas no escritas. Ejemplo, cuando se trata de equipo de protección personal, los lentes, es que se me empañan, veo menos, o sea, me pongo más en riesgo porque veo menos, ya están todos rayados y la organización no los cambia tan seguido. Entonces, pues no, me sirven menos de lo que realmente me protege. Y la regla no escrita es, pues que me los puedo estar quitando con este pretexto porque firmemente yo creo eso. En cuanto a las emociones, ahí hay un tema muy importante porque la realidad es que terminamos por las emociones prejuiciando a la gente y la gente no se siente con la seguridad de hablar las cosas. ¿En qué sentido? Regla no escrita. Y hay muchas organizaciones que tienen una regla similar a esta que voy a anunciar en este momento. Cualquier persona que observa un riesgo potencial. Esa es la regla escrita. La regla escrita está en ni te atrevas a pararla obligado. Y todavía me ha tocado organizaciones donde la gente operativa dice, yo sí conozco personas que han sufrido represalias por haber parado la operación. La regla no es que la producción no para, porque la línea no para, porque no podemos generar pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente tiene miedo. El miedo es una emoción que no se considera eso. Esta es la parte cotidiana y la regla no escrita que se va generando de acuerdo a la personalidad de cada colaborador. Estoy segura que todos en sus organizaciones tienen catalogados al enojón. Ay, no, esta es la sensible. Ay, no, este es el que siempre trae problemas. Y nuestro acercamiento cuando ellos tienen una interacción con el liderazgo, con el departamento de seguridad, viene desde nuestro propio prejuicio. Y la regla escrita está en, no, este es el quejumbroso, ni lo peles. O sea, no importa lo que diga, descártalo. Y empezamos a actuar desde ahí. Entonces, la regla escrita está en que la regla no escrita, básicamente está en que la gente no puede demostrar sus emociones. Pero se nos olvida que el ser humano, por naturaleza y por composición biológica, tiene emociones, no son evitables y las tenemos todas. Por lo tanto, no las podemos omitir y señores que están en México, no sé si en otros países, si nos comparten, también es importantísimo considerarlo en la normativa de otros países. En México ya existe la NOM 035 que habla precisamente de los factores psicosociales que pueden poner a la gente en riesgo. No sé si haya otras normativas en otros países, pero en México existe, así que hay que considerarlo. Voy a leer por aquí algunos comentarios que no quiero que se me pasen. Lo que me están diciendo es la educación correcta al realizar actividades, comportamientos, etcétera. Creo que es lo que hablamos de la cultura. Y por aquí José Manuel me comparte, el sistema punitivo ya no funciona. Exactamente. El punto es que la gente con que hoy le digas tienes que hacerlo así o es la regla, no es suficiente ya. Tiene que haber un convencimiento y una convicción del por qué existe la regla y para qué existe la regla. Si a la gente no le hace sentido, va a seguir rompiendo la regla. Y eso lo voy a retomar ahorita aquí al final. Resumo nada más la parte de comportamientos y capacidades. Una regla no escrita en capacidades sería con que les des ahí los cursos de seguridad que nos exige la Secretaría del Trabajo en México y hay un reforzamiento. Mira, enfócate en cumplir eso. Ya luego vemos qué capacidades le damos a la gente o qué desarrollo de capacidades hacemos en la gente. Y luego nos quejamos que parece que no entienden. Pues si ni siquiera les explicamos el cómo. Como organización no les damos capacitación para que puedan diferenciar entre la evaluación de riesgos. Ni siquiera hay una percepción del riesgo. Entonces, hay reglas no escritas en el tema de capacidades, que pueden ser esta, otra regla no escrita puede ser esta área no necesita, y por eso ahí vemos que luego el índice de accidentabilidad está registrado en las áreas administrativas, porque creemos que ellos no están expuestos en riesgos. Entonces,
perdón, expuestos a los riesgos. Entonces no les damos capacitación, nunca los incluimos en las iniciativas de seguridad y ahí tenemos gente fracturada, lastimada por tropezones, caídas al mismo nivel, caídas de escaleras y todo en áreas administrativas porque la regla no escrita es ellos no están expuestos a riesgo. Y en comportamientos, pues básicamente estamos hablando en qué comportamientos son los que realmente reforzamos. ¿La gente tiene claros los comportamientos que se esperan de la organización? Perdón, que la organización espera de ellos en términos de seguridad. Me trabé ahí terriblemente, pero lo que quise decir es la gente muchas veces, la regla no escrita está en que asumimos que la gente los entiende, pero la realidad es que no. La gente se confunde entre los comportamientos que espera la organización de ellos y a veces hay organizaciones que ni siquiera tienen rutinas de feedback efectivo que le hagan saber a la gente lo que es correcto y dónde están sus áreas de oportunidad. Entonces, todos estos elementos, si se dan cuenta, hay muchísimas reglas no escritas que terminan afectando la cultura de seguridad en las organizaciones. Por ahí José Manuel me dice, la 3, comunicación, que se deben tener las 3, comunicación, coherencia y confianza, efectivamente. Entonces, ¿qué es importante aquí? Punto número 1. Las reglas no escritas determinan la cultura real en nuestra operación. Por lo tanto, tenemos que identificar claramente dónde están estas reglas no escritas e ir todavía más allá, porque necesitamos entender también que el contexto social en el que están creciendo las nuevas generaciones que se están integrando a nuestras organizaciones efectivamente sí es diferente. Pero más allá de las cosas que prejuiciamos es que lo que los motiva es diferente. Y ahí conecto completamente con lo que me decían, el sistema punitivo ya no funciona. Claro, la gente ya no nada más cumple reglas por cumplirlas, les tiene que hacer sentido. La gente ya no se queda tiempos prolongados en las organizaciones, no porque les valga, es que ya no hay razón de ser esta carrera profesional que para todos aquellos que añoraban crecer en una organización, llegar a jubilarse y terminar con una pensión basada en el sueldo final que alcanzaron, a la nueva generación ya no existe. Legalmente en México la gente ya no se pensiona. Hay un fondo de ahorro para el retiro y por ahí los que están en esta condición, les encargo que chequen sus estados de cuenta y revisen si les va a dar tranquilidad cuando dejen de trabajar, que la cantidad que tienen ahí, y eso si logran que se las den de forma ágil, les da certeza y seguridad de que van a poder estar tranquilos en su vejez o en su etapa de adultos mayores. Este motivador ya no existe en la nueva generación. Lo que sí motiva a la nueva generación y el contexto en el que están es qué aporto, cuál es el valor de esto. Y cuando se trata de reglas de seguridad, lo que debemos fomentar en las reglas no escritas tiene que ver con el valor y la importancia de hacer las cosas y las consecuencias de no hacerlas. Porque de lo contrario, la gente no conecta y por lo tanto la gente termina estableciendo reglas no escritas que van en contra de la seguridad. Entonces, a nivel personal como organizaciones, para establecer estas reglas no escritas de manera positiva hacia la cultura preventiva, deberíamos estar enfocándonos en 3 puntos. 1, que la gente tenga la capacidad y el conocimiento de poder evaluar los riesgos en su día a día y los riesgos del trabajo o de la labor que realizan, pero no nada más de su estación de trabajo, de su área de trabajo, sino que aprendan a identificar los riesgos, sobre todo para que tengan la capacidad de acción en actividades no rutinarias, porque con la dinámica de las organizaciones y de los negocios hoy en día, las actividades no rutinarias están siendo prácticamente muy constantes o se están volviendo rutina. Entonces, necesitamos capacitar a la gente ahí. 2, hacerlos conscientes de que la percepción del riesgo está en ellos y que al final es algo que se va trabajando. Y 3, en eliminar todas las reglas no escritas que terminan llevando a la gente a la aceptación del riesgo. Que no promovamos como organización, como equipo de trabajo y como liderazgo que la gente acepte los riesgos,
con miras de otras recompensas que tengan que ver más con la parte productiva, con la recompensa económica, etcétera. Ese debería ser el enfoque en cuanto a las reglas no escritas para desarrollar la percepción y no aceptación del riesgo de la gente y que finalmente movamos su comportamiento que no los lleve a exponerse constantemente y en consecuencia tener incidentes. Bien. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque básicamente las reglas no escritas lo que hace es que la gente tenga actitudes y acciones que producen riesgos y exposición. ¿De qué manera? Cuando hay reglas no escritas que nos dicen que podemos hacer excepciones, la gente se salta los procedimientos como si fuera una excepción. Y ahí es donde caen los incidentes. Es que creí que nada más era tantito y entonces hay alguien interviniendo una máquina con energía. Era un momento. Es que no pedí el permiso de trabajo porque creí que pues me iba a tardar más, solo era cambiar un poco en la altura. Y entonces eso nos lleva a hacer excepciones. Hay estas reglas no escritas que también llevan a que la gente improvise. Es que yo creí que sí se podía hacer porque yo una vez vi que alguien lo hizo así y nadie le dijo nada. Y la otra es que también la falta de conocimiento hace que la gente vaya en esta rutina constante y deje de ver lo que es normal. En otros momentos hemos visto que el cerebro, y por ahí en el modelo de comportamiento estaba, pero no lo desglosé porque quería llegar a este punto, lo que sucede es que la gente no es que no entiende, es que automatiza muchos procesos y eso es una función que hace nuestro cerebro. Lo hemos visto en otros momentos, las personas tomamos alrededor de entre 35,000 y 95,000 decisiones todos los días y no las procesamos, las automatizamos. Ejemplos aquí hay, por ejemplo, cuando ustedes se bañan, ya no piensan en cómo se bañan y les puedo apostar que ha pasado en múltiples ocasiones que su mente está completamente enfocada en otra cosa y lo que sucede es que nos estamos bañando tan rápido porque hay que ir a trabajar y ya hay que llegar a hacer esto y ya hay que llegar a hacer lo otro y cuando ya estás llegando entre comillas al final de la ducha ni te acuerdas si te lavaste el cabello, si te enjabonaste, si no te enjabonaste. Esto pasa porque nuestro cerebro lo hace de manera automática. Y eso en la operación sucede de la misma manera. La gente ya realiza la misma actividad todos los días, por lo tanto la automatiza y no piensa. Y eso hace que se apresuren a hacer las cosas y a creer que lo pueden hacer cada vez más rápido. Y por lo tanto esto los lleva a tomar decisiones inseguras y en consecuencia a tener accidentes. ¿Cuál es lo fundamental aquí, equipo? Y el mensaje que les quiero dejar y la razón por la que hicimos este tema en esta conferencia. Las reglas no escritas forman la cultura. Y aquí les abro la pregunta de reflexión y quien me quiera compartir su respuesta a través del chat es bienvenido. La cultura de tu organización, con base en lo que vimos hoy, ¿consideras que es una cultura preventiva o es una cultura de riesgo? Les doy un minutito para que lo piensen y si alguien quiere compartir la respuesta, los leo en el chat. ¿Qué clase de cultura tenemos en mi organización? Segunda pregunta, y me voy a enfocar nuevamente, acuérdense, a los 3 dedos hacia enfrente. Ya vimos a la organización. Ahora te pregunto, si tienes gente a tu cargo, ¿qué tanto tu falta de congruencia y lo que tú refuerzas termina orillando a la gente a aceptar riesgos? Como líder, y sobre todo si eres líder de un área operativa. Por ahí algunos contestan y me dicen es una cultura de riesgo, desde la gerencia hasta la producción nunca han entendido el interés de cuidar su seguridad. Gerardo me comenta las dos, Alejandro me dice que es reactiva, gracias, y aquí es básicamente nos volvemos preventivos a consecuencia de algo que ya sucedió, así que al final tenemos una cultura de riesgo que tiene una consecuencia y cuando existe esta consecuencia buscamos la prevención. Dependiente, por ahí dice José Manuel.
Y esto es, dependemos de la supervisión. La gente no hace las cosas porque quiere hacerlas, sino porque tiene que hacerlas. Muy bien. Como líder, ¿yo he provocado en algún momento que mi gente termine aceptando riesgos? Y luego, les pido que por último, piensen a nivel personal. ¿Cuántas veces yo he aceptado el riesgo porque recibo otro beneficio? Y no nada más en el trabajo, en mi vida diaria. Voy a contestar una llamada mientras voy manejando. Pues total, aquí nadie me ve. Híjole, es que es mi jefe, estoy fuera de trabajo y justo me marcó, debe ser algo urgente. Y la regla de tránsito es clara, No puedes utilizar el teléfono mientras vas manejando, pero tú terminas aceptando el riesgo. Entonces, una vez que hayan respondido esto, equipo, van a tener la respuesta de qué tantas reglas no escritas existen en su cultura organizacional, en su cultura de liderazgo y en su cultura personal. La respuesta aquí que deberíamos tener es cuántas veces me estoy exponiendo al día que podrían llevarme a tener un accidente. Y luego ponernos desde la parte empática hacia la parte operativa es, si yo lo hago, ¿por qué ellos no lo harían? Ellos viven exactamente la misma realidad y la misma cultura que yo vivo. Si yo no he sido capaz de mover mi propia cultura de seguridad y entender que el autocuidado lo tengo yo y que en caso de no hacerlo la consecuencia la sufro yo, ¿por qué ellos sí tendrían que hacerlo? Y desde ahí empezar a tomar las decisiones estratégicas de nuestra organización para mejorar la cultura de seguridad y transformarla en una cultura preventiva. Equipo, espero que esta información les haya funcionado. Hasta aquí voy a dejar la exposición y abro espacio para compartir alguna experiencia, para hacer preguntas si es que tengo dudas al respecto en los últimos 6 minutitos que nos quedan de conferencia. Voy a dejar de proyectar o más bien me voy a mover hacia nuestros datos de contacto mientras ustedes escriben por si alguien quiere establecer contacto o necesita mayor información. José Manuel está levantando la mano. Tuvimos por ahí un tema con un hackeo de una de nuestras sesiones, así que cerramos micrófonos. Alex, Jenny, si me ayudan a saber si podemos abrir el micrófono de José Manuel. Ok. José Manuel García. Para que nos... ¿Ahí me escucha? No, ya. Sí, ahora te escuchamos. Cuéntame, José Manuel. Bueno, primero, muchas gracias por la proyección, muy interesante todo lo que nos compartes y también agradecido. ¿Qué me gustaría reflexionar o cuál sería la pregunta? Estamos en una época en la que nos está invadiendo la inteligencia artificial. Muchos de los comportamientos ante la duda agarro y pregunto a inteligencia artificial, Copilot, ChatGPT, Cloud, etc. Y en ese escenario tomo decisiones. Normalmente, ¿qué nos dice el histórico? Pues bueno, documento, observo, interrogo, ejecuto. Pero ahora estamos tomando decisiones en base a eso. ¿Cómo atacarlo? ¿Cómo mejorarlo? Ahí me gustaría preguntarte si te refieres a la toma de decisiones organizacionales y de liderazgo o a la toma de decisiones del personal operativo. Hablando en el nivel de ejecución, de operación. Okay. Muchos de los chicos de repente toman esa decisión. Y es una realidad ahora en nuestros días. Y contra eso, ¿cómo lo trabajas? Es una externalidad que no tenemos contemplada, al menos dentro de nuestra organización. Te comparto algunas prácticas que están primero algunas organizaciones implementando y luego te comparto desde la manera de consultoría cómo veo que tendría que tratarse este tema.
Punto número 1, sí hay un tema de tecnología y no nada más de inteligencia artificial, sino de incluso el abuso del uso del celular que está existiendo en la operación, que ya no pueden dejarlo. Punto número 1, el uso ya de la tecnología y del celular se está volviendo algo que los expertos comparan y han hecho estudios con el mismo nivel de adicción que puede tener una persona ludópata. Y esto, para los que no conocen esta adicción, la ludopatía es básicamente los adictos a los juegos, como de casino, de azar y estas cosas. Y por lo que lo comparan con el manejo del uso del celular es porque el sistema que utiliza, por ejemplo, un casino para generar adicción de las personas es lo mismo que utiliza la programación, el algoritmo de las redes sociales y de los celulares. ¿En qué sentido? Te dan ciertos momentos que generan dopamina en tu cerebro y luego te dan contenido que no te interesa y luego otra vez dopamina, y esto es exactamente lo mismo que hacen los casinos. Te hacen perder por un tiempo, vas ya perdiendo, luego te dan y están programadas las máquinas para darte un poco de ganancia y te vuelvas a conectar y sigas jugando. Entonces, esto es una realidad. Algunas prácticas que algunas organizaciones están utilizando sin miras de juicio es, algunos están regresando al control de uso de celulares, están prohibiendo el uso de celulares en áreas operativas y estableciendo estrategias incluso de bloqueo de señal en donde está ubicada la planta, o con reglas súper estrictas respecto al uso del celular, porque precisamente hay tanto acceso a información que hace que la gente tome decisiones. Estas son algunas de las prácticas que se están haciendo en las organizaciones. De manera, desde el lado de consultoría, lo que yo te diría es la regla que deberíamos fomentar o el pensamiento que deberíamos fomentar es que la capacidad para hacer el análisis de riesgos es de la persona y la competencia la debería tener la persona. ¿De qué manera contradecimos el uso de la inteligencia artificial retando la creencia de que la inteligencia artificial lo sabe todo y es el máximo? ¿Cómo podríamos retarla? Preguntándole a la gente, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues le haces una pregunta y ella te responde. ¿Y qué necesita la inteligencia artificial para darte una respuesta certera? Que le des un sinfín de detalles de la operación, porque el que te dé una respuesta general no significa que a la actividad que tú estás haciendo aplica completamente. Y el punto es cuántas veces le has dado suficientes detalles como para tener la certeza de que la inteligencia artificial te está dando una respuesta correcta. En la medida en la que lo que nosotros podamos hacer es retar la creencia de que la inteligencia artificial hoy tiene todas las respuestas y todas son ciertas, la gente va a empezar a dudar de su uso si es que estás teniendo un problema con ello. Y deberíamos enfocarnos hacia allá. Y sobre todo reforzar el hecho de que cuando no eres experto, hay personal en la operación que sí lo es, a quien te puedes acercar a preguntar en lugar de acudir a la inteligencia artificial y que sí tienes certeza de cómo son las características de la operación para entender cómo actuar o no. Y la otra es reforzar también la creencia de si yo no tengo la competencia para hacer la actividad o no sé cómo se hace, mejor no la hago, porque eso me pone en un riesgo grande. O sea, creo que hay que enfocarnos hacia las creencias positivas o potenciadoras del comportamiento seguro, reforzarlas y retar las creencias negativas. Y una creencia negativa es la inteligencia artificial tiene todas las respuestas hoy. Porque aunque sí hay una cantidad de información y son de mucho valor en muchas circunstancias, al final la inteligencia artificial sigue aprendiendo y va aprendiendo de las diferentes características que tenemos en la realidad para dar respuestas. Entonces, cuando obtienes la información certera de la inteligencia artificial, tiene que ver con el nivel de detalle que le compartes. Y es algo que la gente no está haciendo. Así que puede tener respuestas erróneas. Creo que hacia allá iría, José Manuel. No sé si te sirve mi respuesta o hay algo más que quieras comentar. No, creo que en base a tu comentario, a tu retro, podemos ir fincando e ir ajustando prueba, error. Una misma fórmula pues no funciona para todo. Incluso platicábamos aquí internamente, puedo estar leyendo un libro de física nuclear, pero al final
está distraído en lo que tiene que hacer. Exacto. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ti, José Manuel. Equipo, se nos agota el tiempo. Si alguien tiene una pregunta más, no veo preguntas en el chat y la quiere externar, les pido que levanten la mano. Voy a dar un par de minutitos más. De lo contrario, irles agradeciendo muchísimo el tiempo, la conexión, el compartir con nosotros. Nos vemos en la siguiente conferencia. Cualquier comentario, los datos de contacto míos están justo aquí en pantalla. Está mi celular. De verdad, estoy abierta a cualquier pregunta o información que quieran compartir conmigo. Al final el conocimiento se va enriqueciendo precisamente desde el compartir experiencias. Entonces, por favor, no duden en mandarme un WhatsApp, un correo, mi mail también está ahí. Les agradezco muchísimo el que estén conectados y nos vemos la próxima. No veo ninguna mano levantada ni ningún comentario de pregunta en el chat, así que por favor, estamos en contacto. Van a recibir por ahí, por parte del equipo de Join Moment, la grabación de la conferencia. Sí tengo LinkedIn y Join Moment también. En el chat les acaban de poner justo las redes sociales de Join Moment. El LinkedIn de Join Moment está ahí en el enlace inicial que acabamos de poner de nuestras redes. El mío me encuentran como Mariana Bustos, directora asociada de Join Moment, así que es fácil encontrarme. Muchas gracias, equipo. Nuevamente ahí ya les reforzaron las redes sociales. Como Mariana Bustos, Juan Manuel, así me encuentras en LinkedIn. Por ahí estamos en contacto. Les agradezco y por favor, hagan conciencia de en dónde están personalmente en temas de seguridad. Y por último, cuídense. No olviden el video, modelamos con el ejemplo, así que cuidándose ustedes, cuidan también a su familia. Nos vemos pronto, que tengan una excelente tarde, el fin de semana está cerca, así que también tengan un excelente fin de semana.